¿Cómo están? Muy buenas noches. Quiero agradecer la invitación a los organizadores del Congreso de Seguridad y Salud en el Trabajo. Para abordar un aspecto que no solo contempla conceptos de prevención o conceptos de salud respecto al abordaje de la seguridad y salud en el trabajo, en este contexto de la exposición al factor de riesgo biológico que es el COVID-19. Desde inicios de año, cuando teníamos noticia desde el oriente que el tema del COVID venía afectando, algunas actividades económicas comenzaron a prever este contexto, sabiendo que en principio podrían tener el riesgo de exposición por el movimiento de sus trabajadores y por el constante contacto de repente de trabajadores con este mundo que cada vez estuvo globalizado hasta que comenzó a parar su movimiento en el mes de febrero, marzo y posterior en otros países. Es de esa manera que tratamos de abordar que además del contexto asistencial, existe un contexto social de impacto en todos los grupos laborales y también un contexto económico que se relaciona en sí con lo que la salud ocupacional tiene que considerar para abordarla desde un concepto macro. Un concepto en el cual contempla al trabajador no como una pieza dentro del centro de trabajo, sino como un miembro clave en esa productividad, pero como un elemento esencial en la comunidad, también como un elemento esencial en ese hogar y en el crecimiento de un país o de una comunidad. Así pues, querer hablar sobre qué es lo que nos afecta o cuánto nos afecta. Revisando la data y a la que en realidad todos los días tenemos que tener acceso, la Universidad de Johns Hopkins, con información de las áreas de epidemiología y las áreas de estadística del mundo, contempla el constante cambio que se viene dando a nivel mundial. Para el día de ayer ya eran 618.061 fallecidos a nivel mundial, de los cuales nosotros hemos sobrepasado en Perú los 13.500 fallecidos. De los 15.016.440 infectados, Perú se encuentra dentro de los países de Latinoamérica, después de Brasil, con mayor número de infectados, 362.087, ¿no? Contagiados. El creciente número de casos, ¿no?, que se va presentando, y aún así el número de muertes que está enfocada a acompañarnos por unas semanas o unos meses más, tiene que tomar en consideración los diferentes aspectos para controlar esta pandemia. Pandemia que en un principio, cuando hablábamos de los inicios del mes de marzo, abarcaba 72 países. Luego 142 y a la fecha 188 países. 188 países en los cuales también Latinoamérica ha comenzado a presentar un gran número de infectados, considerando que el 46% del total de infectados se encuentran en Latinoamérica. Y considerando además que solamente un 8.6% de la población mundial también vive en Latinoamérica. Es necesario considerar que estos países como Brasil, Perú, México y Chile son aquellos que tienen mayor índice de casos, pero también
que Perú está presentando un número considerable de muertes, en razón también al número de muertes por millón de habitantes. Muy similar a algunos países que veíamos en el mes de marzo y inicios de abril que estaban siendo impactados fuertemente en Europa. Pero ¿cómo abordar la pandemia? En estos 2 días ustedes han venido escuchando los diferentes datos de abordaje, tanto desde el punto de vista preventivo de la ingeniería, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de salud y hasta el punto de vista tanto médico, de enfermería, preventivo y psicosocial. Pero ¿qué más? ¿Qué más tenemos que considerar en esta pandemia? ¿Y por qué es importante abordar esta importancia y como instrumento, como disciplina de importancia a la salud ocupacional en esta pandemia? Una característica para levantar la pandemia o para el reinicio de las actividades o para levantar en realidad lo que significó el confinamiento o lo que significó la cuarentena, se tienen que tomar 3 conceptos claves que fueron descritos desde la década de 1950 para lo que es considerar los pasos para levantar una pandemia. Mismas que son reiteradas por la OMS y que nos las recordó en el mes de marzo. ¿Okay? El contexto en principio es tener controlado el número de casos que se presenten. Después de haber manejado territorialmente o haber confinado territorialmente a los posibles casos identificados y los posibles brotes que se vayan a dar, tener la capacidad de identificar estos y mantener esa curva de crecimiento, más de casos, o en realidad disminuyendo nuestro índice de letalidad, que deberíamos controlarlo de manera epidemiológica. El segundo punto era aquel que estaba enfocado a que nuestros servicios de salud tendrían que tener la capacidad de responder esos posibles casos o esos nuevos brotes o rebrotes. Y el tercer componente para controlar la pandemia es tener esos equipos de contención en zonas o en lugares donde vayan a confluir un número importante de personas, en el cual se expongan durante un tiempo prolongado y el riesgo aumente. Estamos hablando principalmente de los centros de trabajo. Y es conocido y lo escuchan todos los días de cómo va creciendo el número de casos. A comparación de la quincena de junio o la última semana de junio, el número de fallecidos por día, pasando la quincena de julio, han aumentado. Algo que veíamos controlar, lamentablemente, ha contenido más que un número nuevo de casos, unos rezagos de rebrote que en algunas regiones se están volviendo a manifestar. Y ya desde el día de ayer se vienen planteando las posibilidades de confinamiento regional. Pero ¿cómo actúa el tema de la salud ocupacional? ¿Cómo actuar desde el contexto de la salud ocupacional como disciplina o lo que trabajamos en salud y seguridad en el trabajo? Desde los preparativos que teníamos para lo que se venía, posiblemente en marzo, sin esperar que este contexto sea tan avasallador como el que estamos viviendo. Las primeras semanas o el mes de febrero se trabajaron planes o protocolos de recomendaciones que de repente se veían ante una amenaza que todavía veíamos lejana. Pasado el 16 de marzo,
después de la presencia de los 8, 22, y posteriormente el número de casos que fueron creciendo hasta los 300,000 que ahora ya pasamos, se plantearon estrategias que debían evaluarse y que no escaparían a una crítica, aunque cada país se expuso por primera vez a este virus y cada estrategia abordada, más allá de cuestionamientos, ha sido un aprendizaje y una evidencia o hacer evidencia de cuán mal estábamos preparados o cuán mal podíamos responder a esta contingencia. Entonces acá nos movemos también en 3 escenas. El 16 de marzo, gran parte de las actividades económicas entran a un confinamiento. A un confinamiento con una inmovilización y confinamiento domiciliario. Solamente se comienzan a mover actividades esenciales asociadas principalmente a la cadena de suministro de alimentos, alguna contingencia de criterios o de respuesta o de procesos críticos en las actividades productivas, y las actividades denominadas como esenciales, además de los de alimentos ya mencionadas, algunas de transporte y otras principalmente asociadas a salud. Consignando que solo salud, desde el 16 de marzo hasta el 24 de mayo de este año, solamente podíamos o se podía atender la concepción de emergencias o urgencias y todo lo relacionado a COVID. Sin embargo, los mismos que hacíamos salud ocupacional, contemplábamos las evaluaciones médicas ocupacionales en un contexto de exposición a riesgo y en un contexto en el que simplemente realizábamos evaluaciones muy al margen del cumplimiento legal y de las recomendaciones técnicas, que simplemente no se deberían realizar. Y he ahí la interpretación y el reflejo que nos da toda nuestra sociedad y la comunidad en sí. Ser empático, la empatía que deberíamos tener, no solamente por un tema técnico, sino por un tema legal, y ser solidario para evitar este tipo de contagio, primó un aspecto comercial más que un aspecto preventivo, lo cual se comienza a reflejar luego con el inicio de algunas actividades económicas que no deberían de repente contener la prioridad que otras sí. Hay que considerar que cerca al 55% del Producto Bruto Interno, principalmente en Sudamérica, es contribuido por la actividad de servicios. Entonces, el cortar esa actividad de servicios, gran cantidad de esa población está entre la informalidad o la precariedad laboral, y más con la informalidad. Ese emprendedurismo del que Latinoamérica tomó bandera y principalmente fue la que evitó, digamos, que colapse económicamente hace 8 años, es también la que hoy nos está golpeando, con mayor índice de desempleo, mayor cantidad de población que no tiene ni siquiera un seguro social. Y esa cantidad de población que no tiene un seguro social, ¿no?, busca atención en un seguro o seguros integrales, en el caso de Perú, a través del Ministerio de Salud, y simplemente la atención llega a colapsar. No tener un registro adecuado de nuestras poblaciones, además. En ese contexto, esta pandemia contempló 2 momentos. El momento del confinamiento, ¿no?, en el que, enfocándonos desde el tema ocupacional y a quienes nos dirigíamos, estaban aquellas
actividades que eran consideradas esenciales, es decir, que realizaron sus actividades sin parar hasta la fecha. O para el caso de Perú, cuando se levanta el inicio de actividades a partir del mes de julio, en mayor cantidad, considerando además que a partir del 11 o el 13 de mayo se comienza a movilizar la población de ciertas actividades económicas, incrementándose luego el 24 de mayo y en la primera semana de junio, con lo llamado reanudación de actividades. Que estas actividades en para, en principio, eran las que tenían incluidas tanto actividades formales como actividades informales, considerando otra vez que más del 50% de esta población conllevaba a un grupo de trabajadores que estaban en la informalidad. Y evaluado ya por economistas, ¿no? Hace una semana, en una reunión de economistas, en la cual a través de la Universidad del Pacífico y la Universidad Católica comienzan a describir que gran cantidad de esta informalidad no tenía una capacidad de ahorro hogar, pues los gastos estaban centrados al día y ese gasto de bolsillo generalmente estaba incrementado y era para el día. Estos trabajadores, entonces, nos movemos en el contexto de que teníamos dos grupos de trabajadores, ¿cierto? Dos grupos de trabajadores durante el confinamiento. Estos de actividades esenciales que se exponían a los factores de riesgo, sea el mismo COVID o trabajar con enfermos con COVID, o aquellos que en para y por el confinamiento, ¿no?, tuvieron que quedarse en casa o hacer trabajo remoto en su mayoría o teletrabajo. Pero principalmente estos trabajadores de actividades esenciales conllevaban la implementación de medidas preventivas tanto administrativas, colectivas, como personales, que tenían que evitar que se contagien. Y es así que el mayor número de contagios en trabajadores que se da podría catalogarse que fueron las primeras semanas, por ejemplo, de la pandemia vivida acá en Perú, y que estaban centrados muchas veces en personal de salud o personal, por ejemplo, de limpieza, personal de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas Policiales o trabajadores que en ese momento suministraban alimentos. O la población que simplemente por falta de solidaridad no respetaba la normatividad existente en razón al aislamiento domiciliario obligatorio. Posterior al 11 de mayo, venimos con esta reanudación en pandemia. Reanudación en actividades en pandemia en la cual no se había cumplido con al menos las recomendaciones que daban organismos internacionales. No habíamos contenido el crecimiento de nuevos casos. Nuestros sistemas de salud colapsados desde la fecha hasta hoy. En la ciudad de Iquitos moría, en mayo moría una persona cada 13 minutos. El índice de fallecidos, gracias a Dios, ha disminuido en Iquitos. Reflejo también del número de contagios que se vivieron entre abril y mayo. Lo mismo va pasando ahora en Piura, con la consigna de que el número de casos se sigue manteniendo en Lima, incrementándose aún así por el movimiento interprovincias. Ahora se ha ido al sur. Damos problemas en Ica, problemas en Arequipa. Y comienzan de repente a identificarse algunos casos no de colapso, pero sino de que los servicios de salud, por ejemplo, ya en algunos lugares de Cusco, ya
más que ser colapsados, están llegando al borde de su atención. ¿Por qué? Porque simplemente el hecho de que, si bien cierto, las principales medidas de seguridad o de prevención que se tenían que contemplar, que es principalmente el lavado de manos, que ya lo describía en la conferencia inaugural, la importancia del lavado de manos, por ejemplo, el doctor Morales, o el uso de alcohol gel, simplemente no se da. Y ese aspecto principalmente se da porque, si bien cierto, están identificados o están identificadas esos factores que nos predisponen a enfermar, como es la edad, más de 60 años, el índice de edad está marcado, porque la normativa técnica nos puede decir algún aspecto. La normativa legal plantea un número que puede comenzar a ser más de orden administrativo o político, pero la edad técnicamente como predisposición para enfermar o para fallecer ya está descrita. Las características de predisposición de qué enfermedades o comorbilidades también podrían determinar el fallecimiento también están. Pero no contábamos con esos factores descritos en epidemiología básica, que eran los factores facilitadores o de vulnerabilidad, a los cuales se suma la informalidad. O sea, ese factor facilitador es la informalidad. Ese factor facilitador es la pobreza, que es un contexto social y es un contexto económico. Cuando discutíamos o hablábamos o conversábamos con algunos abogados, es un contexto de orden sociolaboral que se adecuaba de repente a la respuesta económica que necesitaba en ese momento el gobierno. Pero ¿qué de aquella población que, más allá de ser indisciplinada, no respeta la norma establecida o no se protege y no le importa proteger a su prójimo? El contexto de nivel educacional, ya revisado por varias facultades de educación y de sociología, contempla que el índice de contagio también está en relación al índice o al nivel cultural que tienen estas poblaciones. ¿Cómo llegamos a decir que, por favor, se laven las manos o usen un equipo de protección personal adecuado o utilicen alcohol gel? ¿Cómo mencionar que, además, saber que necesitamos de distanciamiento social? Pero aperturamos centros comerciales y lo primero que se hace es no guardar la distancia. O como si nos vaya a dejar el avión el primer día de reanudación de vuelos, seguimos haciendo desorden. O apenas aterriza el avión, cual estímulo, todos se paran y todos salen en desorden. Entonces, contextos que, menos mal, sirvieron para tomar acciones dentro de las mismas 24 horas. Pero también saber que hay algunas acciones dentro de las empresas o en la movilización, que es el lugar de mayor riesgo o posibilidad en que vayan a enfermar los trabajadores, se puedan contagiar. Y este reinicio de actividades conlleva también a un número de aumento de contagios, que, si bien es cierto, se van a dar en gran porcentaje de la población, hacen que estos contagios simplemente se aceleren. Entonces, ¿cuál es el impacto en realidad de la exposición o del COVID en pandemia? ¿Cuál es el impacto y la salud ocupacional cómo lo aborda?
Porque la salud ocupacional no solamente es el abordaje clínico o el abordaje preventivo, sino es ver el macro, y cuando hablamos de repente en los fundamentos de la salud ocupacional es ver el contexto medioambiental, económico, social, porque ante ese aspecto tenemos que tener la capacidad de responder. ¿Cómo exigir a un trabajador que llegue a las 8 de la mañana cuando no hay transporte público y su recorrido va a ser 2 o 3 horas a su casa de ida y 2 o 3 horas de retorno? ¿Cómo exigir a un trabajador que acuda al trabajo si vive con población vulnerable? ¿O cómo exigir al trabajador si tiene una familia enferma o un familiar enfermo? Y el temor constante, que es una reacción natural del ser humano, que genera autoprotección, también tiene que ser considerado. Y el aspecto empático que tiene que existir de los líderes no solamente es necesario, sino es una cualidad que debe existir para ser empático en la administración y en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Porque trabajar en salud ocupacional o en seguridad y salud en el trabajo no es ser un seleccionador de personal, o no es sugerir quién sale o quién entra al trabajo nada más, sino es proteger a ese trabajador del posible factor de riesgo al que se expone. Y es así que tenemos que este impacto se va a medir desde el contexto de la salud. ¿Cuánto ha impactado y en qué momento? Aquellos que vienen laborando o aquellos que van a regresar o que regresaron al trabajo, que no se contagiaron, que van a tener mayor posibilidad de contagiarse. O ese impacto al propio trabajo. ¿Cómo se desarrolla ahora su trabajo? ¿Cómo es su jornada laboral? ¿Continúa en el mismo trabajo o perdió su trabajo? ¿Cuánto es el índice de desempleo actualmente? ¿Qué aspectos económicos han cambiado? Si bien es cierto, salimos a la calle y tratamos de negar que estamos regresando a una supuesta nueva normalidad que ya no volverá, al menos en los meses siguientes, el impacto económico es claro. ¿Cuántos negocios de emprendedurismo simplemente han desaparecido? ¿Cuántas empresas también han tenido que perder a sus trabajadores? ¿Y cuál es el impacto social que está viendo? Si bien es cierto, se pueden crear nuevas formas de negocio o tras la adversidad ver alguna luz para crecer o para salir adelante, el contexto social también cambia. ¿Qué impacto están habiendo en las familias? ¿Qué impacto están habiendo en este, en la propia comunidad y en el trabajo? Podemos sentarnos con cualquier o sin ningún temor en algún restaurante. ¿Cómo le digo a esa persona que está caminando delante mía o que use su mascarilla? ¿O cómo darle la orientación a una persona que está en un restaurante para decirle que lamentablemente ahora ir a un restaurante ya no va a ser tanto para compartir, sino solamente para alimentarnos? Porque el proceso de conversar también se convierte en un riesgo para la persona o para los comensales que me acompañan.
Y es ahí que tanto la OMS y la OSHA, en realidad, de los Estados Unidos, comienza a clasificar y utiliza una clasificación que ya se manejaban específicamente para lo que eran trabajadores expuestos a riesgos biológicos, que también lo han mencionado en el transcurso de las pláticas de estos días. Pero hay que considerar que vamos a separar a los trabajadores de acuerdo al nivel de riesgo del puesto de trabajo, no de la actividad económica. Pues las primeras interpretaciones decían que la actividad económica o el riesgo de exposición estaban contempladas, por ejemplo, en cuáles o qué empresas tenían mayor accidentabilidad. Pero estábamos hablando de exposición a COVID, o a SARS-CoV-2, al virus, o a aquellos que manejaban COVID. Y entonces, de esa forma, contemplamos entre los niveles de riesgo de exposición al COVID, contemplamos a dos grupos de trabajadores. Aquellos trabajadores que realizan actividades atendiendo pacientes confirmados o pacientes sospechosos, o trabajan con muestras, o trabajan con residuos de personas o de hospitales, o de personas que muy posiblemente hayan estado enfermas. Esa población que en realidad se expone, como son los trabajadores, en principio los trabajadores de salud, los trabajadores de limpieza, sea limpieza de hospitales, o sea limpieza pública, pero que somos comunidades que no hemos aprendido a segregar nuestros residuos. Somos comunidades que hace 6 meses comenzamos a dejamos de usar plástico y ahora usamos 4 o 5 veces más. Y la utilización de guantes y la utilización de mascarillas se han convertido en un riesgo para la contaminación también. Y le dejamos al trabajador de limpieza, a ese trabajador de residuos, a ese trabajador que pasa en las noches a recoger la basura por vuestro barrio. Le dejamos la responsabilidad de manejar nuestros residuos sin importar que se pueda enfermar a su familia, o pueda contagiar a un vecino, y ese vecino me vuelva a contagiar a mí. El doctor Gomero discutíamos en las madrugadas de lectura en marzo, igual con el doctor Talaverano y un grupo de colegas más entre matemáticos e ingenieros, cuando tratamos de informarnos más con toda la información que salía. Él planteaba que hay una sola respuesta para vencer a esto, y es ser solidarios. Sí, efectivamente. Si no somos solidarios, si no somos empáticos, simplemente nos va a llevar a todo. No solamente nos va a contagiar, va a tocar nuestra puerta. Entonces, todos esos trabajadores que se exponen a posibles fuentes de contagiados o a gente enferma o sospechosos, los catalogamos como profesionales dependiendo si es que están expuestos a aerosoles o no, son puestos de trabajo de muy alto riesgo o puestos de trabajo de alto riesgo. O sea, el atender pacientes con o sin COVID ya perteneces a muy alto o alto riesgo. El manipular sus muestras, el manipular el cadáver, el ser un trabajador de funeraria, ¿no? En la mañana me reunía con un equipo de funerarias que se encargaron de entregar, entre abril y mayo se encargaron de entregar las cenizas en casa. Muchos de ellos también caídos, pero no figuran en nuestras estadísticas. Y el otro grupo de trabajadores es el que no maneja residuos, pero tampoco maneja pacientes, ni sospechosos, ni confirmados.
sino que son parte de otras cadenas productivas o extractivas, ¿no? Que en principio en las actividades esenciales estaba la alimentación, como es esta foto de acá. O luego la minería, construcción civil, etcétera. Pero me dirán ahí, pero me puedo exponer a un trabajador o a mi compañero de trabajo que está enfermo, sí, pero no se va a considerar ocupacional ese tema. Porque no estabas trabajando o no trabajas directamente con el enfermo. Actualmente en Latinoamérica está en discusión algunos casos de contagios, por ejemplo, de aquellos trabajadores que se fueron a repartir o iban a inspeccionar, a fiscalizar mercados o estuvieron entregando alimentos por uno u otro lugar y salieron contagiados. Discusión si es que en realidad llega a ser enfermedad profesional o no. Entonces, estos grupos poblacionales laborales se clasifican en grupos de riesgo mediano y grupos de riesgo bajo. Entonces, tenemos dos grupos, los que se exponen directamente a sospecha o a casos y a sus residuos, y aquellos que no se exponen a lo primeramente planteado y tienen o exposición dentro de una cadena productiva a lo que no son fuentes posibles de contaminación o contagio de COVID. ¿Cuánto nos afectó? Bueno, o sea, hay diferentes grupos poblacionales también laboral que se afectaron, ¿no? O sea, hablando la anterior semana con la Federación de Minería, estábamos hablando de casi 2,000 contagiados también, sin que ellos, contagiados o que salieron con resultado positivo. Trabajadores de construcción civil. La Federación de Trabajadores de Pesquería, en Ancash, en Chimbote, comenzaron a reportar alrededor de 18 muertos en mayo o junio, a un mes de apertura de las actividades. Muchos de estos casos que pasan pues como casos comunes de repente, y que eran trabajadores que, si bien es cierto, necesitaban trabajar, la actividad económica tenía que salir, se tomaron las medidas, muy posiblemente las medidas preventivas del caso. Pero tener en cuenta que un ligero descuido puede hacer que se contagie. Son 2,681 médicos contagiados, a los cuales se suman el personal y los técnicos de enfermería, el personal de enfermería, obstetras, psicólogos, ¿no? Que tuvieron contacto de repente, en principio, personal que no necesariamente estaba atendiendo trabajadores enfermos o pacientes enfermos, pero se contagiaron en la última semana entre el 10 y el 15 de marzo. Hicieron manifestaciones la primera semana de abril y algunos se complicaron y algunos fallecieron. Actualmente, según hasta el 22 de julio, hasta hoy, nos informan que hay 76 médicos en UCI a nivel nacional y 95 médicos ya fallecidos, ¿no? Ayer perdimos a un médico ocupacional que estaba como director en un hospital en el norte chico. El colega alumno nuestro, compañero nuestro, ¿no? Y que la enfermedad se lo llevó, cumpliendo labores asistenciales y cumpliendo labores de gestión, además, dentro del hospital y orientando a trabajadores además. ¿Cuánto nos está afectando y qué impacto también está teniendo? Son alrededor de 4,100
personales o especialistas o profesionales de enfermería que fallecieron. Sin contar trabajadores, también nos mencionan que trabajadores del sector educativo que colaboraron con el reparto de canastas también se infectaron y fallecieron. Población de policías. Recuerdo que en los primeros días de la pandemia, antes de llegar al centro de trabajo, nos paraban como 4, 5, 6 veces cada 3 o cada 4 cuadras. Los implementos de protección personal o el acercamiento de repente o el distanciamiento que debían guardar no era el adecuado y fue de repente uno de los factores que los contagió. Mientras iban avanzando las semanas, los controles se hicieron más laxos porque simplemente comenzaron a caer policías, ¿no? Los militares decidieron acercarse, pero también comenzaron a enfermar. Entonces, pongo estas cifras y ya les han llenado de cifras estos días, porque mi fin en este caso ya no es hablar de cifras, sino qué estrategias vamos a abordar y en realidad tenemos que hacer la réplica de repente del contexto de que no qué estamos fallando o qué se falló, porque estamos en un proceso de aprendizaje, porque sería mezquino decir se debió hacer esto o se debió haber hecho el otro. Porque más allá de las epidemias regionales que hemos vivido asociado, por ejemplo, a algunas enfermedades transmisibles de orden, el contexto de exposición a este virus ha sido nuevo a nivel mundial. Por lo tanto, ninguna realidad y ningún sistema sanitario estaba preparado para tal. Y las recomendaciones que se fueron dando cambiaban de un día para otro, porque nos íbamos adecuando y nos seguimos adecuando a la exposición del virus. Lo cual hace que cualquier disciplina sea preventiva, porque me voy a referir solamente a estas actividades preventivas o asistenciales de tratamiento, ¿no? Evidencien que son ciencias en constante evolución o en constante movilización. Son cerca de 30,000 artículos que se han escrito en 3 meses. 30,000 artículos científicos. Publicados en PubMed, publicados en Scopus, etc. Son 30,000 artículos. ¿Que son necesarios considerar? Sí. Hay algunos que nos están dando evidencia también. Hay algunos que plantean nuestro cuestionamiento, sí. En una lógica de lector o de crítico de investigación. Porque con esta información fue que nos metimos a los hospitales. Con esta información fue que con esta información es que nuestros colegas, y me refiero con nuestros colegas, no hablo solamente de médicos, hablo de todo el personal de salud. Y contemplo también el personal de limpieza, el personal de vigilancia, porque con esta información que les dábamos, comenzaban a trabajar. Porque con esta información que les dábamos, ¿no? Teníamos que decirle, primero vamos a entrar nosotros, primero se va a muestrear, primero vamos a ver cuán riesgoso es para que puedas laborar con tranquilidad. Tratar de plantear un ideal que muchas veces el gestor no entiende. O muchas veces se interpreta que el que poner medidas preventivas, ¿ok? Los estándares para prevención y para salvar la vida son únicos. No puedo diferenciar los estándares que tengo que poner para proteger la vida, no los puedo diferenciar si son de América o son de Europa. Y que con un afán equívoco decir que se ponen estándares europeos para proteger a los trabajadores peruanos, ¿no?
como si tendría que haber diferencias en este tipo de estándares. Interpretación que el gestor no entiende y que el gestor prioriza en una escuela eminentemente enfocada a la productividad, ¿ok? Pero no necesariamente enfocada al ser humano, al ser humanista y a proteger la salud de la persona. El principal bien es proteger a tu trabajador, proteger al trabajador. Y si es trabajador de salud, ese que lo proteja me puede volver a salvar una vida si es que lo atiendo primero. Y aumentar el chance para que éste se reincorpore es necesario. La OMS plantea 5 formas de proteger al personal de salud durante la crisis de COVID, que son necesarias de implementar, que se debieron implementar y que se tienen que seguir implementando. Porque si tengo casos que ahorita están incrementándose en Madre de Dios, que se están incrementando en Arequipa, que se están incrementando en Cusco, que se están incrementando en Moquegua, en Tacna, en Ica, el planteamiento y la recomendación es preservar la seguridad del personal sanitario sobre todo. Hay coliseos, hay estadios, etcétera, para poder distribuir al personal que ahorita está infectado. No es posible que la gente esté haciendo colas en sus autos, agarrando un balón de oxígeno. Proteger la salud mental de los trabajadores. Hablábamos del estrés traumático, pero hablábamos del burnout, pero este es el momento de la atención. ¿Y qué es de ese estrés secundario al trauma, no? De repente, por mi condición de trabajador de salud, pueden creer que estamos acostumbrados a ver fallecer personas. Pero el ver caer uno tras uno y evitar que esa persona o esa familia llegue a tener un duelo normal. Saber que tenemos que avisar a un familiar, a un padre, a una madre, a un hijo o una hija. Decir que no se va a poder despedir. Decir que le voy a entregar una ceniza. También incrementa la carga emocional del trabajador de salud. Y simplemente no es que entre en ansiedad o en depresión, simplemente. Si no vamos a tener, pasado estos meses, vamos a tener gente que va a continuar sufriendo por muchos meses más. Y si no comenzamos a implementar medidas de orden preventivos y programas de salud mental en estas instituciones, esta población va a colapsar. Pero, y en los otros centros de trabajo también, ¿no? Porque ¿quién no está yendo a trabajar con miedo? Todos van a trabajar con miedo. Y el miedo generalmente no se manifiesta porque yo me vaya a contagiar, sino a quién voy a contagiar. ¿Qué pasa si en la mano? ¿Qué pasa si en la casaca que estoy entrando? ¿O qué pasa si en el saco que regreso del trabajo estoy trayendo algo y contagio a toda la familia? Y si vive alguien vulnerable conmigo, más aún. Es necesario vigilar las horas de trabajo. ¿Cuántas horas están trabajando? ¿Ok? La sobrecarga no debería ser la misma. La misma OMS y la OIT, porque en realidad estas son recomendaciones de la OIT, es proteger a quienes tienen un contrato de corta duración y a los voluntarios, porque muchas veces no tienen prestaciones de seguridad o prestaciones pensionables que terminen afín a su centro de trabajo y que determinen la seguridad también que si le pasa algo, ¿cómo queda su familia? El gobierno sacó políticas al respecto, o sea, digamos, ningún establecimiento de salud laboral, al menos los de salud, no deberían tener, por ejemplo, personal con contratos de corta duración o contratos llamados por servicios, por terceros o por locación de servicios. La normativa exigía que todos pasen
a un contrato de administración de servicios, a contratos que específicamente les dé beneficios de orden social. Y hay que contratar más personal. Nuestras necesidades a nivel de Latinoamérica eran evidentes de personal de salud. El poco personal que teníamos, gran parte de ellos entró en cuarentena o en aislamiento los primeros días de abril. Hubo la necesidad de contratar, pero la burocracia disminuía la posibilidad de estos contratos. O se iniciaban los contratos, ¿no? Se iniciaban los contratos y no planteabas la seguridad al personal. Upwork, que es una consultora internacional, comienza a realizar entre el mes de mayo y junio, abril, mayo y junio en realidad, comienza a realizar una encuesta sobre el impacto psicológico del COVID en salud de los trabajadores, que creo que ya ha sido descrito también. ¿Ok? Si bien es cierto, las actividades profesionales científicas y técnicas nos están dando mayor cantidad de impacto en estas poblaciones que tienen la necesidad de encontrar respuestas a todas las hipótesis planteadas. La administración pública, principalmente la asociada a la prestación directa para el COVID, más allá de salud, hablamos de trabajo, economía, todos los prestadores y funcionarios, con una carga tal que generaban un impacto psicológico, no solamente de estrés y ansiedad, ¿no? Sino que con una carga emocional tal que afecta a la larga su salud y pueden llegar a somatizar. Luego viene el personal de salud. El personal de educación, ¿se imaginan el impacto que puede tener el personal de educación? Gran parte de ellos que han perdido sus actividades, sus contratos, etc. En sistemas educativos también precarios a nivel de Latinoamérica. Y que ahora tienen que adaptarse, en algunos casos, tienen que adaptarse a nuevas formas de trabajo. Preparar, ¿no?, sus actividades o sus clases para ver si los alumnos le escuchan. Y también estar pendiente de que está teniendo un inspector al lado, porque puede estar teniendo a la madre o al padre o a otra persona que también le están escuchando. La carga del trabajo de ese docente se incrementó, porque las clases que ya las tenía preparadas, o agarraba el plumón o el marcador o la tiza y agarraba la pizarra, ahora simplemente se han convertido en trabajar instrumentos o adaptarse en 2 o 3 semanas, adaptarse a todo un sistema que en realidad de repente necesitaba una preparación de mayor tiempo. Los comerciantes, y yo creo que el gran número de trabajadores que con la desesperación de qué hago, con qué va a comer mi familia en la próxima semana, presionan también a los líderes y a los gobernantes, ¿no?, para decir qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que, qué es o cómo vamos a responder al respecto, ¿no? Y comenzar a hacer la reapertura de actividades económicas. Entonces, ya relacionando estos aspectos de salud y como resultados tal, ¿cómo podría afectar el trabajo de la economía de salud? Entonces, revisando algunos datos, por ejemplo, del Ministerio de Economía, del BCR y del Instituto Nacional de Estadística e Informática, conlleva que también el índice de desempleo va a aumentar, pero hay que tomar en contexto por qué en el modelo causal en salud ocupacional descrito por Benavides, Fernando Benavides, ¿ok?, es necesario contemplar este contexto, tanto social como este contexto económico. Entonces, la plática de hoy se va a resumir en este aspecto, en el que considerar las características y los cambios que han surgido en el mercado de trabajo, ¿no?, en el momento de la pandemia o para el reinicio, el tipo de relaciones laborales existentes y el formato de ahora, cómo existen estas relaciones laborales,
el inicio de las actividades productivas y las estructuras productivas propiamente dichas establecidas en un marco y un contexto legal estatal o gubernamental. Porque decimos cuándo van a iniciar las actividades económicas, en qué fase, vamos, fase 1, fase 2 y fase 3, pero qué actividades económicas además van a iniciar en la fase 4. ¿Cuánta población está en la fase 4? ¿Cuánta población laboral está en esa fase 4? Y ya lo que corresponde al empleador, la adaptación de sus puestos de trabajo. La adaptación de esos puestos de trabajo en lugares y equipos y material que aseguren lo más mínimo evitar el contagio de sus trabajadores. Enfocados además a producir y recuperarse, ¿no? Y en muchos casos reorganizar sus tareas, reorganizar su organización y hasta su jornada laboral. Y las condiciones de empleo. ¿Qué hago con el salario? En un principio vamos a ponerle a suspensión perfecta, pero ya le estoy reconociendo 15 días de pago. Hay gente que le tengo que pagar un mes, hay gente que lo despedí, hay gente que lo liquidé. ¿Cómo va el tema de la protección social y el trato justo en realidad? O el tipo de prestación de salud. Si voy a considerar y asegurar a ese trabajador de salud, si tiene riesgo de enfermar, y si le reconocen como enfermedad profesional, el problema que me va a acarrear, no estamos atendiendo por lo pronto a trabajadores de salud para venderles seguro complementario de trabajo de riesgo. Es lo que hemos visto. Y otro aspecto propio del trabajador, ¿no? Que va enmarcado en el contexto de qué condiciones individuales tiene. Sexo, sabemos que los varones están muriendo más. Edad, los mayores de 60 años. Más allá del país de origen, los que se infectan más en Estados Unidos son los latinos, pero son los que menos mueren, ¿no? Los hábitos que tengan, también. O las posibles comorbilidades o condiciones de vulnerabilidad. Porque aquellos que no tienen agua, ¿con qué se lavan la mano? Aquellos que no tienen agua y desagüe. Aquellos que cumplieron la cuarentena pero no tenían cómo bajar del cerro para alimentarse y tuvieron que poner banderas blancas para llegar y darles alimentación. Las características de transporte y movilidad, en principio es 50%, ahora el 100%. ¿Respetamos o no respetamos? A partir del lunes, todos con careta. ¿Nos servirá? Entonces, todo ese contexto va a dar posibilidades a que tengamos bienestar, o enfermemos, o tengamos una incapacidad. Y evaluar más adelante esta incapacidad en qué va, ¿no? Las secuelas que dejan a los enfermos de COVID y aquellos que lo adquirieron en el trabajo, va a ser factible de que evaluemos el menoscabo por lesión por COVID. Y ese contexto, y se ha hecho más evidente ahora, está enmarcado pues en las características políticas, la implementación y la gestión política, la cantidad de recursos que tengo que invertir en estos tres niveles, unos directamente para el Estado, otros la empresa y también el trabajador, porque el trabajador se tiene que comprar su mascarilla, el trabajador tiene que movilizarse. El trabajador dice que voy a ir a pie, o ir en moto, o me tengo que comprar una bicicleta. Entonces, nos movemos en tres escenarios. Tres escenarios que contemplan el hecho de si hay macro o los gobiernos, cómo implementan la característica del mercado de las relaciones laborales, las condiciones de trabajo y las condiciones de empleabilidad que tienen que ver las empresas y
el trabajador con sus propias condiciones individuales además. En millones, miren cuántos trabajadores formales, por ejemplo, tenemos, ¿no? O sea, 3.4 millones de formales para el 2020, con cálculos estimados desde el 2019 por el Banco Interamericano de Desarrollo para el 2020. 3.4 millones de formales y 13.5 millones de informales. ¿Ok? De una PEA ocupada de aproximadamente 17 millones de habitantes. Y hay que considerar que en esta crisis que actualmente estamos de mediano plazo, hemos tenido una pérdida de desempleo de hasta de menos 3% de empleos formales perdidos. No estamos hablando de informalidad. ¿Ok? Y considerando la recesión prolongada de reinicio de actividades que estarían enfocadas de repente a pasado septiembre, ¿no? Podría estar buscando una pérdida de hasta casi cerca del 12% más de empleo. Cálculos estimados que después nos evidenciaron otra cosa. El Instituto Nacional de Estadística e Informática, en la encuesta permanente de empleo, menciona que solamente en la ciudad de Lima metropolitana, en la población ocupada, en el segundo trimestre, es decir, abril, mayo y junio, comparándolo con el mes o el año anterior, ¿ok? ¿Ok? Hay una variación estadísticamente porcentual de pérdidas de trabajo. Esta variación porcentual de pérdida de trabajo representa para febrero, marzo, abril y mayo, y abril, mayo y junio, a una pérdida en la población económicamente activa ocupada del 55.1% de empleos. ¿Okay? Entonces, esto conlleva también a un problema, ¿no? Que aumenta el tema de la informalidad y la intervención de la seguridad social del trabajo, que si bien es cierto podría estar centrado al tema formal, aumenta la precariedad que ya se convierte en un problema no solamente de orden económico y laboral, sino de un problema social. Y la producción de las empresas, estimado, ¿no? Entonces tenemos que en relación a junio del 2019, mayo del 2020, nuestra producción ha disminuido de menos 5.54%. Afectado más en pesca y afectado más en construcción, ¿no? Si bien es cierto, podemos mencionar algunas estadísticas importantes en la disminución de nuestra productividad. Entre enero y mayo, miren cuánto ha bajado minería. Y si vemos en un análisis histórico, ¿ok? Miren la caída de menos 5.54% de nuestra producción. Esto era la productividad que tenía el Perú desde el 2007, ¿no? Con un seguimiento estimado del 2007, el 2010, 2012, alguna caída en el 2015. Bueno, esto fue evidente por la mala administración que se tuvo antes. Nos tratamos de recuperar, planteado llegar de repente a un 3.4 este año, pero ya cayó nuestra productividad. Y conlleva de repente que no lo estemos sintiendo en este momento, pero plantea la necesidad de establecer estrategias que conlleven a responder a esta problemática, ¿no?
de implementación de estrategias, para la redundancia, para abordar estos problemas asociados no solamente a la productividad, sino asociados a un contexto de orden político. Entonces, si quiero hablar de un contexto de orden social, económico y laboral, hablaríamos que desde el punto de vista sociolaboral, planteo que las condiciones laborales han cambiado. Y no solamente han cambiado, sino son necesarias de intervenir. El empleador y las condiciones hacia las que el Estado ha puesto, ¿no? Tiene que adecuar sus jornadas. Su proceso de retorno al trabajo y reincorporación no debieron ser a partir del 4 de julio necesariamente. La fecha es levantar la cuarentena. Establecer periódicamente el retorno hasta el mes de diciembre, si desea, del personal de acuerdo estrictamente a las necesidades o a sus necesidades de implementación de la normativa o de la implementación de sus actividades económicas. Comenzar a trabajar con jornadas atípicas y priorizando, de acuerdo al Decreto Supremo 116, ¿no? Y priorizando el tema de trabajo remoto. El problema de ausentismo y presentismo va a tener que tener estrategias también de manejar. Cuánta gente enferma o cuánta gente con personas, familiares enfermos, simplemente van a estar en presentismo. Y el problema ya descrito de que el trabajo informal nos generará, pues, no solamente un problema, sino la necesidad de plantear estrategias para afrontarlo. En el contexto económico, la productividad y el costo de productividad va a aumentar. La productividad muy posiblemente disminuya. Por consecuencia, los gastos en salud también de orden preventivo para el empleador se han incrementado, principalmente por las medidas preventivas que tiene que poner. El desempleo, el índice de desempleo que estaba bordeando los 7% antes, ahora se va a incrementar y va a estar alrededor del 9, si no es el 8, como índice de desempleo. Y la prestación en salud. Reconocer que el trabajo en salud es un trabajo de riesgo, siempre lo fue, pero era poco evidente. Se resumieron en reconocimientos actuales. Pero la exigencia que se da hacia los años de la necesidad de mejorar nuestros establecimientos de salud, muy poco ha sido tomado en cuenta. Implementar más medidas preventivas, tener acceso a la salud de trabajadores o a toda la población. Porque si yo tenía que garantizar el retorno al trabajo, tenía que garantizar también la posibilidad de atenderlo y no hacerle firmar una declaratoria o una declaración jurada diciéndole que eximo al empleador de todo lo posible que vaya, o si es que me enfermo en COVID y yo me acerco por querer trabajar, ¿no? Y el tema de que los trabajadores vulnerables y el manejo de trabajadores vulnerables se convierte en una condición también para implementar en estos puestos de trabajo, ¿no? Implementar dentro de los programas qué puestos de trabajo van a ser para mi población vulnerable o simplemente darles trabajo de tipo remoto. Entonces, de esta manera, las actividades que hace la Seguridad Social en el trabajo se convierten en un mecanismo de contención para continuar con la pandemia.
mecanismo de contención que tiene que evitar nuevos casos. Y si se identificase un brote, cortar este brote dentro de la empresa y notificarlo inmediatamente a las autoridades de salud. Porque no solamente están cuidando su productividad, sino están cuidando la salud de sus trabajadores, de sus familias y de su comunidad. Y termino con esta imagen que es parar a la pandemia en el trabajo, que ya lo menciona la OIT, y agradecido por vuestra atención y por vuestra participación estos 2 días, y agradecido otra vez por la invitación a los organizadores, doy por concluida el Congreso de Seguridad y Salud en el Trabajo LATAM 2020. Muchas gracias.